Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy les traigo un invitado especial, un invitado que a mucha gente le trae buenos recuerdos, cariño y bonitos recuerdos con la selección, Osvaldo Vizcarrondo, uno de los mejores defensores que ha tenido nuestra selección nacional de Venezuela. Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias a ti por esta oportunidad y esperando que esta entrevista y esta interacción sea positiva. Por supuesto que sí. Hace mucho tiempo que no teníamos noticias de ti, no sabíamos muy bien a qué te estás dedicando, qué estás haciendo. Entiendo, todavía estás en Francia trabajando ya en una nueva etapa luego de pasar por la época de futbolista. Creo que es un buen momento para que nos cuentes qué ha sido de ti en los últimos años, cuál es tu presente. Bueno, sí, yo tengo ya prácticamente 2 años y medio que finalicé mi carrera como jugador. Mi último equipo fue Troyes, o en francés diríamos Troyes. Y bueno, luego de eso, evidentemente yo traté de buscar algunas posibilidades para seguir en actividad dentro de lo que es el fútbol como jugador. Tuve muchísimas proposiciones, la verdad, pero realmente ninguna que me llenara como para poder seguir jugando. Tuve posibilidades de volver otra vez a Sudamérica. Tuve posibilidades de jugar aquí, pero digamos en un rango. Y al último, yo comprendo cuáles son las circunstancias de volver a Sudamérica a nivel de condiciones salariales, a nivel de condiciones digamos, de infraestructura, de entrenarse, que realmente no es difícil porque yo pasé por muchas ligas allá, por muchos países y sé lo que significa estar allá. Y bueno, sumado a eso también el hecho de tener un nombre, yo pienso que eso es un peso y uno tiene que asumir esa responsabilidad y yo realmente no quería asumir un proyecto de esa índole en ese momento y bueno, al último decidí, digamos, dar un paso al costado y avanzar en otro dominio, que bueno, que fue prepararme primero para el poscarrera y comencé con el tema de la preparación de ser entrenador y también al mismo tiempo hice un curso también en gerencia deportiva. ¿Y actualmente cómo se llama el equipo en el cual estás trabajando? Se llama Sotrón, de hecho es la ciudad donde yo vivo acá. Ok. Es un equipo que se desarrolla en quinta división, aquí se le dice Nacional 3. Y bueno, realmente ahí estoy experimentando, soy entrenador adjunto o asistente técnico, como le dirían Sí. en español. Y realmente el técnico me da muchas posibilidades de progresar, de experimentarme, de ejercer un poco como rol principal también, porque de hecho los partidos de Copa de Francia y de Copa de aquí de la región, yo soy el que dirige el grupo, soy el que toma el grupo, digamos, a cargo. Entonces eso me permite a mí poder administrar un poco cómo va a ser en un futuro cuando tome un rol principal. ¿En qué momento te diste cuenta que también te gustaba esa parte de director técnico, de asistente, que digamos es el rol que ocupas en su momento? ¿Es algo que tenías definido desde el principio o fue más bien algo que lo pensaste ya en el final de tu carrera? Sí, la verdad que nunca lo había abordado. Durante mi periodo como jugador, muchas personas y sé de que en el entorno casi la mayoría de las personas decían que yo podría tener un potencial a lo que es este cargo. Yo nunca lo había asimilado de esa forma, creo que no tenía el tiempo tampoco. Por mí creo que también eso se me hacía un poco natural dentro del camerino, capaz no era algo forzado. Y eso me facilita las cosas, evidentemente. Yo pienso que con la carrera que tuve también sería una lástima poder desperdiciar toda esa experiencia que yo tengo y no poder brindársela sobre todo a nuestro país. Evidentemente yo desde la distancia, que no vivo dentro de él, trataré en la medida de lo posible siempre de poder dejar en alto mi país natal. Y bueno, la mejor forma es poder desarrollarme en un país que, bueno, que es una potencia en fútbol, que es un país que actualmente es el campeón del mundo. Y yo pienso que formándome aquí y bueno, experimentando en todos los dominios a lo que es dentro del campo de entrenador, yo pienso que puedo aportar muchas cosas y sumado también a toda mi experiencia en múltiples ligas en toda Sudamérica, en Norteamérica también, porque evidentemente jugué en México
y bueno, mi experiencia aquí de 6 años en Francia. Y justamente en Francia se dio, digamos, ese lugar en donde pudieses obtener, digamos, esa estabilidad, en donde pudiste estar varios años con el Nantes, después con el Troyes, en primera división, en segunda división. ¿Cuál crees que fue la clave para que Osvaldo Vizcarrondo como jugador se adaptase tan rápido a una liga de primer nivel, top 5 a nivel de Europa, y pudiese justamente tener esa regularidad, esa continuidad y ese buen nivel? Bueno, evidentemente mi experiencia me ayudó mucho. Yo pienso que el hecho de haber llegado tarde a Europa me permitió valorar un poco lo que es llegar aquí a esa edad. Yo por lo menos tuve la posibilidad de compartir camerino acá en Nantes con Fernando Aristigueta, y Fernando llegó a muy corta edad y yo le decía a él, realmente tú no entiendes todavía la magnitud de haber llegado acá a la edad que tienes, y yo todo lo que tuve que luchar y todo lo que tuve que recorrer dentro del continente americano para poder hacerlo, y yo pienso que eso te crea un valor. Evidentemente cuando tienes ese valor, te brinda la oportunidad de jugar, no vas a soltarla. Y bueno, yo hacía mucho hincapié en el profesionalismo, trataba de tener mi rutina todos los días para evitar lesiones, y bueno, siempre te facilita el hecho de tener continuidad, porque entiendes que capaz tienes las cualidades, pero una vez que te dan la oportunidad y tú realmente rindes dentro de la cancha, esa posibilidad tú no la vas a dejar. Pero si te lesionas, evidentemente tú creas espacio y hay otro que también va a aprovecharla. Entonces yo pienso que esa continuidad me ayudó mucho a encadenar, digamos, temporada tras temporada, casi con, digamos, una cantidad de partidos donde fueron temporadas llenas de satisfacciones. Evidentemente mi último ciclo en Troyes, el último año y medio no fue muy positivo, y bueno, eso al último terminó determinando que yo no culminara mi carrera como yo quisiera o como yo quería. Y yo creo que también algo que no dimensionamos lo importante que fue en su momento y de pronto lo difícil que puede hacer que vuelva a suceder, por lo menos en los próximos años, es tener a tres venezolanos en un mismo equipo de una primera división como la de Francia. En su momento compartiste camerino con Fernando Aristeguieta, con Gabriel Sichero, y justamente tú de esos tres fue el jugador que tuviste mayor regularidad en la liga. ¿Qué se sintió compartir camerino con compatriotas, con venezolanos, y saber que en el fútbol francés estaban mirando venezolanos, y también recordando que en su momento también por esos años estuvo Grendy Peroso en el Ajaccio, Juan Falcón en el Mex, que se enfrentaron, incluso recuerdo en un partido de Copa de Francia muy curioso porque ambos anotaron goles y ustedes remontaron un partido muy complicado? Sí, es cierto que yo, digamos, esa camada de jugadores de esa generación fue el que tuvo, digamos, más regularidad, pero también hay que decir que si yo llegué aquí fue porque Fernando y Gabriel lo hicieron de muy buena forma, abrieron puertas para que los demás vinieran o para que los demás viniéramos. Y bueno, yo pienso que eso también me ayudó a adaptarme más rápido al club, adaptarme más rápido también a lo que es la liga, al idioma, la cultura, que no es fácil. Parece simple, pero yo pienso que hay una complejidad grande, y más como era mi estilo de juego, que dependía mucho de la comunicación, porque yo soy una persona que desde la posición que jugaba necesitaba comunicarme, y bueno, yo me sentía frustrado muchas veces porque, claro, me comunicaba en inglés, la mayoría entendían lo básico, yo tampoco me expresaba, digamos, de forma muy amplia, en un inglés muy amplio, pero sí me defiendo bastante bien, o me defendía. Hoy en día avancé mucho más en ese sentido, y entonces me sentí un poco frustrado. El tema de la adaptación no fue fácil, pero bueno, al último yo pienso que lo que termina determinando, lo que termina hablando es el terreno de juego, y bueno, por eso es que el fútbol es, digamos, un lenguaje universal. Tomando en cuenta tu experiencia en el fútbol de Argentina y en el fútbol de México, también podríamos incluir de Colombia, que son quizás los más competitivos de América junto al fútbol brasileño. ¿Qué tantas diferencias hay con el fútbol francés, con el fútbol europeo? Yo pienso que el ambiente. En Sudamérica hay mucho más presión. A pesar de que en el club donde yo jugué, la mayoría del tiempo acá en Francia, es un club que tiene mucha historia, es uno de los clubes que tiene más títulos también, es uno de los clubes que realmente siente, digamos, el fervor del público, y se asemeja mucho a lo que es Sudamérica. Pero después tuve una segunda experiencia que fue en Troyes,
y es totalmente lo contrario. Es un equipo que tiene una buena infraestructura, tiene un buen estadio, pero que no existe ningún tipo de ambiente y de apoyo. Yo recuerdo que jugábamos por lo menos contra Marsella, que es un club muy popular acá. Es de- por ponerte un ejemplo, lo que es Argentina es un Boca Juniors y ellos llenaban el estadio. O sea, realmente nosotros estábamos jugando de visitantes. Entonces, digamos que hay esas diferencias. Luego a nivel de juego, yo pienso que bueno, que aquí es un fútbol mucho más atlético, mucho más físico, donde no predomina mucho el aspecto táctico, que pareciera un poco contradictorio porque uno piensa desde Sudamérica como que bueno, vamos a Europa y el fútbol es más táctico, realmente no es así. Acá el tema de la influencia que tienen con los países africanos, que tienen muchas colonias africanas que bueno, que hacen parte de este fútbol. Yo pienso que al africano le cuesta un poco la parte táctica, pero bueno, tienen la parte física, que es una cuestión que es ADN, que es natural, y bueno, eso te permite tener un fútbol muy dinámico, que capaz por mis características de juego no se asemeja mucho, pero bueno, yo pienso que la anticipación y mi lectura de juego siempre me permitía estar bien posicionado y yo siempre tenía, digamos, una anticipación o un golpe de anticipación en mi cabeza con referencia a lo que era, a lo que yo, a lo que yo enfrentaba, que eran los atacantes. Bueno, evidentemente yo estaba un poco anticipado a ellos en la parte mental. Perfecto. Y sabes que me dio curiosidad el tema de cómo terminó, digamos, esa etapa en el TROAS, porque recuerdo que tuviste una temporada en donde tuviste bastantes minutos en primera edición, lamentablemente descendieron, y esa temporada en segunda fue muy rara porque jugaste alrededor de 3 partidos y después dejamos de verte. ¿Qué pasó allí en esa temporada de segunda que vimos que un Vizcarrondo comenzó jugando titular y que después no jugó? ¿Hubo alguna lesión o qué terminó, digamos, eh, impactando en eso? Bueno, sí, yo nunca lo manifesté, pero realmente tuve una discusión con el técnico que está en ese momento, que era un portugués. Cuando comenzó la temporada, que comenzamos a hacer, digamos, la preparación atlética, lo que es la pretemporada, él llegando, desde que llegó me dijo que contaba conmigo. Luego yo hice todos los partidos de preparación como capitán. Jugué, como tú bien lo dijiste, los primeros 3 o 4 partidos de titular, donde realmente estábamos desarrollando un juego. Habíamos ganado, creo que de 4 juegos, habíamos ganado 2 partidos. Y faltando 2 días para cerrar el libro de pases, él me dice, mira, quiero comunicarme contigo, te puedes acercar un poco a mi oficina. Me acerco y bueno, viene y me tira una bomba, por decirlo coloquialmente, que me dijo que iba a traer un jugador también experimentado a mi puesto, que si tenía la posibilidad de buscar un club, que lo hiciera. Evidentemente yo tuve un malestar grandísimo, es una falta de respeto sobre todo al recorrido que yo tengo, al respeto que yo tengo internamente dentro del camerino y hacia él también. Y yo le dije que yo tenía en ese momento 3 hijos, que yo no me iba a mover, que bueno, que evidentemente iba a existir el karma, que él se le iba a devolver todo esto, que eso no es una forma de poder administrar un grupo y más un jugador de experiencia. Y bueno, eso desencadenó evidentemente que esa discusión, que no fue acalorada, pero yo sí le dije sus cosas como tenía que ser, de frente, y que estaba accionando mal hacia mi persona. Y bueno, eso me acarreó evidentemente tener una temporada donde no tuve mucho protagonismo. Es lo que me había manifestado al yo decirle que bueno, que yo iba a continuar con ellos, era que yo iba a pertenecer todavía al grupo, que yo me podía ganar mi puesto también, pero bueno, él lo que me dijo, tú estás en el banco, o, perdón, no estás en el banco o juegas. O sea, que si yo estaba dentro del grupo era que jugaba, o si no jugaba, yo no iba dentro del grupo. Entonces, bueno, fue una temporada larga, llena de muchas frustraciones, donde traté en la medida de lo posible dejar la mejor imagen como profesional, pero no era fácil, no era fácil. Y bueno, eso al último tuvo unas consecuencias graves, porque ya yo tenía en ese momento creo que 34, o iba a cumplir 35, y bueno, yo era un jugador ya experimentado, con pocos minutos durante un año que jugó muy poco. Y bueno, es difícil conseguir el club a lo que uno estaba acostumbrado, y eso al último terminó desencadenando de que yo tomara la decisión de no seguir jugando.
En ese año tú me comentaste que tuviste algunas propuestas de Sudamérica que de pronto no te llenaron y me justamente da curiosidad si en su momento hubo una posibilidad de que regresases al Caracas Fútbol Club, equipo en donde te formaste y donde tuviste una amplia trayectoria. Nunca hubo tal acercamiento. Yo pienso que una de las cosas que deberían mejorar ellos en la parte interna, a pesar de que yo tengo una muy buena relación con su director deportivo, su gerente general, que Miki. fue ex compañero mío, pero yo pienso que ellos, correcto, Miguel Meda Vitali, en ese sentido ellos tienen que ser como que más hincapié en poder, digamos, volver a reclutar a los antiguos jugadores que le brindaron cosas importantes y bueno, poder aprovechar toda esa experiencia de traerle al club, así sean los últimos años de uno, yo pienso que a nivel de camerino eso les va a ayudar muchísimo. Y bueno, realmente nunca se tocó la tecla, yo tampoco de buscarlos, porque mi prioridad no era volver a Venezuela por la situación evidentemente social y política, económica que se vivía en ese momento y que aún hoy en día se sigue viviendo, pero tampoco cerraba las puertas. Si realmente ellos me proponían un proyecto que fuese interesante, donde no solo podría incluir un tema de seguir jugando, sino el postcarrera, ¿por qué no? Pero bueno, yo pienso que como nunca tocaron la puerta, yo lo desestimé. Mi idea era poder volver a Olimpia de Paraguay, que es un club donde yo viví muchas experiencias. Pienso que fue el club que me terminó a mí proyectando lo que fui después de que participé en ese club. Entonces, bueno, pienso que la gente es muy querida ya hacia mi persona y yo quería mejorar mi carrera ya. Lastimosamente no lo pude hacer por lo que te comenté antes. Pienso que no era interesante poder tomar a un jugador que no tenía ritmo de partido y que ya estaba avanzado de edad, a pesar de que en Paraguay tampoco le hace mucho cuidado a eso, al tema de las edades, porque sobre todo mi posición, es un país donde respeta mucho la jerarquía, la experiencia, y bueno, yo pienso que con, digamos, el conocimiento que tiene prácticamente todo el continente suramericano a lo que era mi juego, era muy viable. Lastimosamente ellos tenían en ese momento un equipo ya conformado, donde venían ganando muchos títulos, entonces es difícil tocar, digamos, a jugadores que realmente lo vienen haciendo bien y es difícil poder entrar en esa dinámica. Por ahí mencionaste justamente al Olimpia Paraguay y tengo que preguntarte tus recuerdos de aquel partido tan recordado, ese clásico contra Cerro Porteño, 2 goles por 1, 2 goles de Osvaldo Vizcarrondo. ¿Qué recuerdos tienes justamente de ese partido que seguramente marcó lo que fue el inicio de tu carrera para después justamente dar el salto por otros países de Sudamérica y después en Europa? Bueno, yo tenía también mucha frustración dentro de mí cuando comencé a jugar en Paraguay, porque mi primera experiencia fue en Rosario Central y lastimosamente a las 2 semanas que llegué, yo iba a debutar jugando la primera fecha contra Boca Juniors en la Bombonera. Imagínate, mi primer partido internacional fuera de Venezuela y poder debutar ahí. Bueno, lastimosamente a la semana previa al partido me lesioné, me dio una tendinitis de Aquiles que bueno, que al último me terminó acarreando que una lesión de 4 meses. Fue muy frustrante porque en un primer momento iba a jugar, tenía la confianza del técnico, que fue el que me había llevado, en ese momento era Carlos Isquia, y al último llega un técnico nuevo a la próxima temporada y él trajo sus jugadores. Eso es normal, yo entiendo bien cómo se maneja el mercado en Sudamérica. Entonces, bueno, colocó sus jugadores, yo le dije a él que yo necesitaba jugar en rol protagónico porque yo era un jugador de selección. Y bueno, ahí es donde se da mi vuelta a Venezuela, al Caracas otra vez, donde tuve un año muy bueno que volví a jugar Copa Libertadores. Entonces me sale esta posibilidad del Olimpia de Paraguay. Los inicios fueron complicados también con el técnico que me había llevado. Generalmente en Paraguay cuando comienzan los torneos, en ese momento no había ni siquiera cupo de extranjeros. Entonces éramos 10 extranjeros. En cada torneo ellos como que se reforzaban y agarraban 15 jugadores, o sea, como que era una dinámica de cambiar cada 6 meses prácticamente casi toda la nómina. Entonces cuando llego no tenía un papel protagónico, votan el técnico casi que la tercera fecha, llega Gregorio Pérez, que para mí es el técnico que más me ha marcado en mi carrera, en todo sentido. Y bueno, me empieza a brindar las posibilidades de jugar y bueno, se desencadena el hecho de poder marcar 2 goles en un clásico que realmente en ese momento yo no lo había asimilado a la magnitud y lo que significaba poder marcar 2 goles y que a lo último terminaran
haciendo una victoria para el equipo donde yo me he desarrollado. Y eso en el transcurso del tiempo siempre ha sido recordado. Cada vez que hay un clásico en Paraguay, yo por redes sociales, los seguidores de Olimpia me lo hacen recordar y bueno, eso es realmente muy bonito. Claro que sí. Y creo que también otro momento muy importante fue en Colombia con Once Caldas, un equipo que también tiene mucha historia, que fue campeón de Copa Libertadores y alzarse nuevamente con un torneo liguero. Estoy seguro que también tuvo un sabor especial. Después de eso incluso pudiste jugar Copa Libertadores con un equipo extranjero que creo no habías tenido la oportunidad de jugarlo. ¿Qué ambiente se sentía allá en Colombia con Once Caldas en Manizales? Fue una linda experiencia. Realmente mis primeros 6 meses fueron muy, muy buenos, donde creo que estuve en el once ideal de la Copa Libertadores. Estuve en muy buen nivel, pero bueno, a nivel local era difícil, digamos, complementar el tema de jugar en Copa Libertadores y poder hacer una rotación y también desarrollarse de buena forma en la liga. En ese primer semestre no entramos ni siquiera en los cuadrangulares, no entramos entre los ocho y bueno, al último nos terminan eliminando, creo que fue Libertad en octavos de final, prácticamente el último minuto, donde te habíamos ganado 1-0, habíamos sacado un buen resultado de local en Manizales, vamos allá, comenzamos ganando y después nos convierten en 3 goles prácticamente en 5 minutos, se nos volteó el partido en un momento y donde yo pienso que teníamos digamos, una buena proyección porque teníamos un Si no muy me buen equivoco, equipo que en podía, esa fase de podía grupos haber. le ganaron a Sao Paulo. ¿Me corrige si me equivoco? Sí, Era un correcto. grupo Le complicado. ganamos a Sao Paulo y Manizales. Sí, sí, sí. Bueno, creo que era Monterrey, Sao Paulo y Nacional de Paraguay, que Nacional venía de ser campeón también en Paraguay. Entonces era Claro. un grupo hiper complicado y sacamos un muy buen resultado. Creo que ganamos todos los partidos en casa, los tres. Luego empatamos con Monterrey allá de visitante. Y bueno, creo que el único partido que perdimos fue contra Sao Paulo de visita y bueno, al último, lastimosamente, perdimos en octavos de final contra Libertad de Paraguay. Luego, al segundo semestre, tuvimos muchas complicaciones. De hecho, nunca recibimos ni un salario en los 6 meses que trabajamos. O sea, que terminamos siendo campeones y el club, o sea, los jugadores y me supongo también que el cuerpo técnico, el staff técnico no recibió tampoco ni un peso. Entonces, yo creo que, bueno, que evidentemente ahí lo que preponderó fue el prestigio. Y ese fue el discurso que nosotros manejamos, que teníamos que enfocarnos más que todo era en poder ser campeones y que, bueno, que posiblemente siendo campeones iba a ser más fácil conseguir el dinero para los directivos y que nos pudieran retribuir todo eso de forma salarial. Eh, Terminé siendo campeón, nunca me pagaron los premios y terminé cobrando mi salario de 6 meses 4 años después. Entonces, bueno, detrás de lo bueno hubo muchas cosas también negativas. Claro que sí, y a mí me causó curiosidad que después justamente de ser campeón con Once Caldas, de jugar la Copa Libertadores allá, llegar hasta octavos de final, uno supondría que el siguiente paso es Osvaldo Vizcarrón de seguir en el fútbol extranjero y se dio un regreso al Deportivo Anzoátegui. ¿Qué pasó en ese mercado? Y tuve una oferta por ir a China. Ok. Económicamente era muy, muy buena, pero bueno, ya sabemos lo que es ir a China y quemarse. Por lo menos en ese momento, la liga de China en ese momento no era tan caro como lo es hoy en día, pienso yo. Y bueno, yo me comuniqué, perdón, con el seleccionador. El seleccionador en ese momento, que era César Farías, me dijo, mira, tú puedes ir, pero sabes que va a ser complicado los traslados, vas a estar cansado, capaz tu rendimiento no va a ser el mismo. Realmente tampoco me mataba la opción de ir allá. Yo siempre priorizé la selección por encima de todo. Y bueno, en ese momento pienso que tenía 26, 25 años y bueno, deseché esa posibilidad, me enfoqué en lo que venía, que era la Copa América y apunté bien, porque al último me volví a Venezuela, que era anecdótico porque yo no quería regresar, pero bueno, fue la mejor opción que me brindó tener continuidad también para llegar bien a la Copa y bueno, fue preponderante para mi carrera porque digamos que fue un antes y un después lo que fue la Copa América del 2011.
Totalmente, y además tuviste una revancha en Argentina, después de lo que comentabas en Rosario Central, una etapa en Olimpo de Bahía Blanca y después en Lanús, o en un intermedio en México que ya vamos a hablar más adelante. Cuéntanos, ¿cómo se sintió ese regreso a Argentina con ambos equipos, con Olimpo y con Lanús, y tomando en cuenta de que jugabas casi siempre titular, de forma indiscutible, jugando casi todos los minutos, tenías incluso muy poca rotación, casi siempre uno veía a Osvaldo Vizcarrón titular con Lanús, titular con Olimpo, que fueron quizás menos partidos, pero ¿qué fue, digamos, lo que te hizo en esta ocasión, ya obviamente con más experiencia, afincarte de esa titularidad y teniendo buenos rendimientos? Sí, yo pienso que mi llegada a Olimpo no era esperada tampoco, pero sabiendo de que yo estaba saliendo de Venezuela, capaz si se desarrollaba la Copa América 2011 y previo a eso yo hubiese estado en el Once Caldas, por poner un ejemplo, una mejor posibilidad de haber salido al extranjero, porque a mí me parece lógico que un club, luego yo de haber realizado una muy buena Copa América en el 2011, donde yo estuve en el once ideal, donde, bueno, a nivel colectivo quedamos cuarto lugar, perdimos digamos, el tercer lugar con Perú el último partido. ¿Tú dudas realmente de la situación del jugador los últimos 6 meses porque está jugando en Venezuela, donde no es bien visto? Vamos a hablar claro. Entonces, posiblemente, si yo estuviese 6 meses, nos íbamos 6 meses más atrás, yo hubiese terminado siendo campeón en Once Caldas y jugaba la Copa América, evidentemente se me iba a abrir un mercado mucho más grande. Entonces, se complicó un poco, digamos, ser más ambicioso. Yo quería ser más ambicioso luego de la Copa América que hice, buscar un club que tuviera más estirpe, una liga capaz europea. Y bueno, al último la mejor opción que me salió fue Olimpo de Bahía Blanca, donde ellos hicieron un gran esfuerzo económico para contar conmigo. Juego 6 meses, yo pienso que hasta menos. Estuve desde enero hasta mayo, donde se terminó el campeonato, y bueno, sale la opción de América de México, que posiblemente se pudo haber salido desde antes. Y entonces los 5 meses que yo jugué en Bahía Blanca no fueron tan positivos tampoco, digamos, a nivel grupal, sí a nivel individual porque tuve regularidad. Y justamente se da la llegada a un equipo inmenso en México, el América, en donde allí sí quizás te faltó un poco más de regularidad, de jugar más seguido en el cuadro que dirige en ese momento Miguel Herrera. Llegaste a anotar un gol contra el Atlante en un partido que ganaron de visitante 4-0. ¿Qué crees que faltó para que Osvaldo Vizcarrondo se adaptase de mejor manera a México? Y también, ¿qué crees que le pasa a la mayoría de jugadores venezolanos que normalmente les ha costado mucho adaptarse a la Liga Mexicana, salvo los casos de Giancarlo Maldonado, Juan Arango y Fernando Aristeguieta, que son quizás las excepciones? Pero cuando nos ponemos a revisar la lista de los jugadores que han ido a México, lamentablemente son casos de jugadores que por lo general no llegan a adaptarse, en contrario a jugadores que sí lo logran. Sí, bueno, evidentemente, bueno, es el tema de la confianza. Pienso que siempre cuando uno se adapta o uno llega a un nuevo club, a una nueva liga, evidentemente tiene que venir la confianza que deposita el técnico en ti. Eso nunca existió. De hecho, creo que los primeros partidos el equipo venía ya desarrollándose. Yo me incorporé tarde al club. Tenían 2 partidos de liga donde los 2 partidos lo habían ganado. Tenían ya los partidos de pretemporada donde también venían desarrollándose de buena forma. Y es difícil entrar en un grupo que, bueno, que ya estaba, digamos, integrado, que estaba dando resultados. Mm, La verdad fue que mi primer partido fue porque entré porque uno de los defensores centrales, porque ellos jugaban con línea de tres, se había lesionado. Y bueno, nunca es fácil para un defensor entrar digamos, como sustituto, de entrar en calor y de poder desarrollarte de la mejor forma. Y bueno, eso terminó desencadenando que no tuviera la regularidad que yo quisiera, donde internamente tampoco tuve una muy buena relación con el director técnico. Bueno, luego también me enteré de muchísimas cosas que él decía a mis espaldas, donde yo tenía una excelente relación con Aquivaldo Mosquera, que era uno de los compañeros míos en la saga, un colombiano, y que luego que yo me fui, él me comentó que él nunca me había llevado, y eso era mentira. De hecho, él me quería llevar antes en un equipo donde él dirigió, que era Tecos, cuando yo jugaba en Once Caldas, Ok. por mi desarrollo en la Copa Libertadores de ese año, del 2010. Él quería llevarme a ese club, y bueno, él fue el que me llevó a la América, y él decía después que él no me había llevado para allá, que habían sido los directivos. Es una persona que no se maneja bien.
es una persona que cala bien a lo que es el medio mexicano, porque vamos a decir que el fútbol en México es una novela. Digamos que socialmente ellos se manejan así. No es mi personalidad, no es mi estilo de persona. Yo no caía en esa disputa. Cuando yo estuve esos 6 meses, yo corté relaciones con la prensa porque ellos querían que yo entrara en esa dinámica y no es mi perfil. Ustedes, evidentemente, en Venezuela sí me conocen un poco mejor y entienden de cuál es mi forma de manejarse y mi personalidad. Y yo pienso que, bueno, para poder subsistir, perdón, en este medio hay que entrar en esa dinámica. No es más, digamos, un rendimiento dentro del terreno de juego, sino es poder que tú estés, que hablen de ti, y más en un club tan grande como es en el América. Yo confronté cuando termina el torneo y quedamos eliminados en semifinales. Yo me senté a hablar para avanzar un poco lo que iba a ser mi futuro, porque no tuve el protagonismo que yo quería. Y yo tuve una reunión a mi pedido con el presidente deportivo en ese momento, que era Ricardo Peláez. Le manifesté que yo quería hablar con él, que si podía llamar al técnico para poder hablar los tres juntos y así poder confrontar cuál era la situación a futuro, porque yo soy un jugador de selección y aunado a eso a mí me gusta jugar, porque yo no voy a ir a un lugar a realmente a llenarme los bolsillos, porque te puedo decir que el fútbol mexicano es muy rentable en la parte económica, pero nunca era mi objetivo. Como te lo había dicho antes, siempre mi prioridad era la selección, de jugar, de poder estar a nivel para poder rendir. Y evidentemente mi sueño era ir a un mundial. Y para estar en un mundial yo tengo que estar en buenas condiciones. Entonces, bueno, yo lo confronté a Ricardo Peláez y también me senté a hablar con el técnico y bueno, le manifesté que él nunca tuvo la confianza depositada de buena forma hacia mi persona. Que me dijera si realmente en este momento él no contaba conmigo para yo buscar equipo, para poder anticipar un futuro escenario. Y bueno, al último él me dijo que no, que él me iba a tomar en cuenta, que él no quería restar, sino más bien sumar. Y entonces me dijo que no, que yo iba a incorporarme al club en pretemporada. Y bueno, terminaron las vacaciones prácticamente. Yo regreso a Venezuela para poder compartir un poco con mi familia. Y bueno, al último mi papá me dice que vio por una de las cadenas televisoras que, bueno, que hacen vida en México, que el técnico había dicho que no me iba a tomar en cuenta. Entonces lo que yo había evitado fue al último lo que terminó pasando. Pero bueno, yo me quedé tranquilo porque yo confronté la situación cara a cara, que no fue la situación que él manifestó de una forma, digamos, terciaria, una tercera persona, que es la prensa. Entonces, son cosas que a mí me van sumando para realmente yo desenvolverme mejor cuando sea técnico principal de un equipo. Esas cosas, esas experiencias no solo te las Te brinda marcan. siendo jugador. Sí, entonces digamos que una de las motivaciones cuando yo me metí en el fútbol como director técnico, cuando di mi paso al costado como jugador, lo que me motivó fue poder hacer la diferencia en este tipo de circunstancias. Qué bonito que te inspiren ese tipo de cosas y también importante tomarlo en cuenta en la etapa de director técnico, porque no hay nada más bonito que te digan las cosas en la cara, si sea que no van a contar contigo, es mejor saberlo de frente y Exactamente, no enterarse por un noticiero mexicano. Yo creo que ya es momento totalmente. de hablar de la selección, que es un capítulo que seguramente nos trae muy bonitos recuerdos tanto a ti como a mí, como a todo fanático venezolano, y creo que es interesante enfocarnos en esa Copa América 2011 con una Venezuela invicta en fase de grupos, con un partido recordado con mucho cariño contra Paraguay, ese 3-3. ¿Cuál crees que fue la clave que ese grupo que se veía tan unido obtuviese resultados tan increíbles como fue también después la eliminación a Chile 2-1 con un gol tuyo y llegar hasta esa semifinal ante Paraguay? Yo pienso que fue la preparación física que tuvimos. Esa fue la base de nuestro éxito. Hicimos una preparación muy adecuada en Estados Unidos, donde se criticó mucho porque en Estados Unidos en ese periodo era verano, perdón, y nosotros jugamos en invierno en el sur. Pero realmente la preparación que tuvimos allá y la cohesión de grupo que pudimos incorporar en este pasaje por territorio americano fue impresionante. Creo que ese fue un factor preponderante para poder sacar los resultados que tuvimos. Y bueno, después el tema de cuando empiezas ganando y empiezas sacando buenos resultados positivos, anímicamente eso te da una inyección bueno, que te ayuda a mejorar, que te crea la confianza. Es claro que mientras tú estés bien de la cabeza manda para todos lados.
Entonces, el factor físico yo pienso que fue muy preponderante, pero la parte motivacional y psicológica se aunaron a eso y bueno, terminó desarrollándose que tuviéramos la mejor Copa América históricamente hablando en ese entonces. Y también ese gol contra Chile, cuéntanos, ¿qué recuerdos vienen a tu mente cuando ves ese centro, el cabezazo, que la pelota entró con cierto misterio? ¿Es quizás uno de los goles más importantes que has hecho en tu carrera? Sí, realmente es uno de los más importantes. No quiero decir que sea el más importante. O sea, yo me caracterizaba por ser un defensor que marcaba, pero yo pienso que el factor, digamos, histórico tiene una gran importancia. El factor personal también. Lo bueno de nuestra generación es que capaz no éramos un equipo muy talentoso, salvo Juan. Juan, para mí, yo siempre lo decía, si nosotros no vamos a un mundial con Juan Arango, no vamos a ir más nunca, porque yo pienso que lo desaprovechamos. Es un jugador que yo tuve la posibilidad de compartir con muchísimos compañeros de múltiples países del mundo y nunca tuve un jugador con él, en el factor técnico. Entonces, si no lo aprovechamos, yo pienso que hoy iba a ser muy difícil o capaz, ojalá que me equivoque, porque el futuro, digamos que el sueño de todo venezolano, más cuando estás en el medio del fútbol, es clasificar a un mundial. Por el momento yo lo veo muy lejano, por muchas cosas, a nivel de organización, a nivel de cómo se manejan las cosas internamente. Capaz ahora puede cambiar con estos nuevos directivos, hay que darle tiempo para que se puedan, digamos, hacer de la misma manera. Pienso que tomaron una buena decisión en traer a este técnico, pero para lo que venía que fue las eliminatorias de Brasil 2014, que lastimosamente quedamos fuera por muy poquito. Y justamente en esos procesos eliminatorios que pudiste vivir con César, también después con Noel, ¿qué crees que fue el aspecto que terminó haciendo falta para que Venezuela diera, digamos, esa clasificación, sobre todo con César Farías que estuvieron más cerca? La falta de experiencia de partidos importantes. El partido contra Uruguay fue un partido bisagra que determinó, digamos, hundirnos a nosotros y darle un envión a ellos. Ellos sabían jugar ese tipo de partidos, nosotros lastimosamente no los supimos jugar dentro de casa y bueno, eso marcó un antes y un después. Lastimosamente, después de ese partido no volvimos a ser los mismos. Como te lo digo, la parte mental es importantísimo, no solo en el fútbol, yo pienso que en cualquier dominio de la vida es hiper importante y bueno, en ese caso nos jugó en contra y bueno, Uruguay al último terminó agarrando la plaza que nosotros teníamos ya prácticamente asegurada. Y en el ciclo de Noel San Vicente, ¿qué crees que pasó para que no se obtuviesen tan buenos rendimientos, tan buenos resultados, que digamos de cierta forma la Vinotinto descendiese con respecto a lo que había planteado en las últimas eliminatorias? Bueno, realmente el ciclo de él comenzó muy mal. Eh, Primero con el tema de Esquivel, yo pienso que eso desencadenó muchas cosas en la parte interna. Después empezaron a venir muchos directivos que realmente nunca habíamos visto, se creó un mal ambiente interno, capaz hubo falta de comunicación también entre cuerpo técnico y jugadores, pero se habló muchas cosas que realmente no iban al caso. Decían que nosotros jugamos para atrás con el técnico. Yo, yo entiendo que eso es incomprensible de jugar para atrás o de hacerle la cama a un técnico cuando tú vas con tu selección. No tiene ni pies ni cabeza. Es un tema de orgullo, es un tema de representación de tu país y tú no puedes jugar a perder. Entonces, bueno, lastimosamente, digamos que cada seleccionador tiene sus formas y sus estilos. Veníamos acostumbrados a una forma con César y Noel tenía un estilo distinto que yo lo conocía porque yo tuve un pasaje con él muy grande de muchos años en Caracas y yo entiendo cómo él trabajaba y cómo es su personalidad. Entonces, capaz para otros eso le chocaba.
Entonces, bueno, yo pienso que en ese error comunicacional pasaron muchas cosas que terminaron determinando de que el ciclo no fue bueno. No solo responsabilidad de él, bueno, él evidentemente es el primer responsable porque él es el que hace las elecciones, pero nosotros somos los que jugamos y que desarrollamos el juego dentro del terreno de juego. Entonces, lastimosamente, retrocedimos en todo sentido, sobre todo en la competencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Yo pienso que no hemos volvido a retomar eso, que ya no somos ese equipo que competía con el que se le para hacia el frente. Perdimos eso y bueno, te vuelvo a retirar, eso es un factor anímico, es la confianza. Una vez que tú pierdes esa confianza, es difícil volver a retomarla. Y que los demás te vean como te veían antes también. ¿Crees que pesó mucho el hecho del primer partido que se pudo, yo creo, haber ganado contra Paraguay, que lamentablemente en la jugada final se cometiese ese error? ¿Crees que eso terminó marcando, digamos, lo que terminó siendo el desenlace de las eliminatorias? No creo que tanto. Si es un equipo, o en este caso una selección que es experimentada, podría asimilar eso de la mejor forma. Yo pienso que el hecho de poder manifestar nuestros errores internos a Vox Populi, eso no ayudó. Eso no ayudó a poder manejar tu grupo en la parte interna y yo pienso que eso es algo que le sirve como experiencia también al seleccionado en ese momento. Si había que solucionar algo, yo pienso que se pudo haber solucionado en la parte interna y bueno, eso crea también un mal ambiente en torno a la selección porque si la persona que nos representa sale y evidentemente manifiesta un problema que se vivió, que es evidente, porque fue un error, digamos, puntual dentro de un partido y tú sientes capaz que grupalmente, bueno, no solo en ese partido, pasaron en muchos partidos. Claro, claro. Entonces, sientes de que la persona que te representa manifiesta esa misma inconformidad de la gente, es difícil. Es difícil poder manejarlo en la parte interna. Entonces yo pienso que más que preponderante la acción, fue como sucedieron las cosas en torno a todos los partidos que se perdieron, capaz por cosas puntuales. ¿Cómo hiciste en lo personal en ese momento, en ese ciclo complicado desde el punto de vista de resultados para manejar las críticas de los aficionados? ¿Le das mucha importancia? ¿No te afectaban? ¿Cómo pasó eso? Yo pienso que uno no es una máquina. Evidentemente, yo pienso que, bueno, la educación que me dieron mis padres, digamos mi temple, me dieron para seguir adelante. Pienso que, bueno, que el fútbol es así. Digamos que estás en un precipicio, capaz estás haciendo durante 90 minutos un excelente partido, por ponerte un ejemplo, y en el último minuto te equivocas, entonces pasas de héroe a villano en un microsegundo. Y yo pienso que, bueno, lastimosamente uno tiene que crearse una burbuja, tienes que tratar en la medida de lo posible, tocar menos, digamos, las redes sociales, que no son cosas positivas. Yo lo digo digamos, en vías de consejo también para los más pequeños, o capaz los que están empezando ahora en el fútbol, o los con que tienen menos experiencia, de que no se rijan por las redes sociales, porque si no, en los buenos momentos eso te va a inflar y capaz que moralmente tú te vas a sentir que eres el mejor, pero uno siempre tiene picos altos y picos bajos, y entonces no todos van a poder administrar esos picos bajos de la mejor forma. Yo, gracias a Dios, tenía las bases para hacerlo. Siempre lo manifesté que yo prefería que las críticas fueran hacia mi persona y que no fueran a los jugadores que jugaban a mi costado, que tenían mucho menos experiencia que yo. Yo podía asimilar ese tipo de circunstancias sin ningún problema, por más que yo escuchaba o capaz veía algunas cosas, yo nunca tuve una respuesta hacia nadie, traté de mantenerme de la forma más ejemplar posible como figura pública y bueno, lastimosamente mi último ciclo en la selección, espero que no marque lo que yo hice, que capaz todos se quedan es con las últimas sensaciones que para mí fueron muy injustas porque sí, evidentemente yo me pude haber equivocado en X o Y circunstancia o situación o cualquier partido, pero
pienso que algunas veces me acarreaban responsabilidades que no eran mías, pero bueno, yo las asumía por mi posición, por mi jerarquía, pero era injusto. Claro que sí. Y ya pensando en el tema de tu carrera como futbolista y aparte obviamente del tema de clasificar a un mundial, ¿qué sueño o digamos qué deuda te quedó, digamos, pendiente? No sé si jugar en alguna liga que te hubiese gustado. Bueno, sí, te dije antes que quería jugar el Mundial, lastimosamente no lo pude hacer. Estuve muy cerca también de jugar el Mundial Sub-17, donde nos quedamos afuera, íbamos a ser la primera generación en clasificar al Mundial, eso fue en el 2001, en el equipo Perú. No lo pude realizar ahí, después, bueno, después en la eliminatoria del 2014 tampoco pudimos hacer esa clasificación anhelada y me hubiese podido haber jugado, o me hubiese gustado, perdón, poder jugar en España o capaz en Inglaterra. Capaz en mi pico más alto de la carrera se pudo haber dado, pero bueno, al último no se concretó nada y bueno, esas son las cosas que capaz uno pudo haber lamentado. Y bueno, de haber podido terminar de mejor forma mi carrera. O sea que fue un gusto Sí. por todo lo que yo hice, no haber terminado mi carrera en el terreno de juego. Claro que sí. Y justamente en su momento me comentaste que tuviste una posibilidad de ir a China. Sabemos que los futbolistas en los mercados suelen recibir varias ofertas. No sé si nos quieras contar de algunas otras posibilidades que por X o por Y razón no se pudieron concretar, pero que digamos estuvieron latentes y fueron posibles para que Osvaldo Vizcarrondo pudiese ir ahí. Bueno, en mi ciclo, luego de que salgo yo de Nantes y se da la posibilidad de ir a Troyes, en esa ventana yo tuve una posibilidad de ir a Qatar, a los países árabes. Tuve también la posibilidad de ir a China, pero bueno, yo estaba en ese momento en mi periodo de obtener mi nacionalidad francesa, que era muy importante, evidentemente, por la situación país en Venezuela. Eso le iba a brindar una estabilidad a mi familia. Y yo estuve forzado a conseguir un club aquí en Francia, pero esta posibilidad era muy buena en la parte financiera, que posiblemente me iba a dar una... Yo tengo una tranquilidad financiera en este momento, evidentemente, pero me podría dar un colchón un poco más grande en ese sentido. Pero no, o sea, realmente hay algo que no tiene precio, que es un tema de una nacionalidad. Entonces digamos que tomé la decisión de quedarme aquí en Francia en base a obtener la nacionalidad. Osvaldo, ya para cerrar esta entrevista que ha sido muy interesante, me gustaría también que nos contases cuáles son tus objetivos ahora en esta nueva etapa con miras a la dirección técnica. ¿Qué tienes planteado como meta a largo plazo? A largo plazo, a largo plazo, eh, evidentemente dirigir a la selección. Yo soy una persona muy ambiciosa, pero bueno, es mi objetivo. Quiero dirigir también acá a nivel profesional en Europa, pero bueno, es un largo camino. Yo soy una persona que tiene 37 años, entendamos de que la profesión de entrenador generalmente tienes que tener una experiencia muy grande previo a tomar este tipo de retos. Ahora estoy de asistente técnico, pero mi objetivo primordial el próximo año es poder ya tener mi propio equipo. Todavía no tengo las formaciones requeridas para poder dirigir en profesional. Estoy en periodo bueno, de formarme. Estoy en periodo de poder llegar primero a tener este diploma UEFA Pro. Ahora tengo las dos posibilidades de poder hacerlo, sea en Madrid o si no acá en Francia. Lastimosamente aquí en Francia metieron 2 años para llegar a este UEFA Pro. En España con un solo año ya podría hacerlo, por eso que mi prioridad sería hacerla allá y bueno, que también es mi lengua materna. Entonces, evidentemente yo luego de obtener este diploma ya tendría un abanico de posibilidades mucho más grande y bueno, ya estaría abierto a poder buscar otras posibilidades. Pero el hecho de hacer la formación aquí va a ser un diferenciador grandísimo y que me va, a mi forma de ver las cosas, ayudar a poder tener más opciones que capaz alguien que hizo una formación en Sudamérica o en Comebol. Sin duda alguna. Osvaldo, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que estás afrontando. De verdad, mil gracias por tu tiempo y como siempre te digo, lo mejor para lo que se venga. Bueno, te agradezco a ti por la posibilidad y bueno, esperando volver a comunicarnos de forma pronta. Así es, Un un abrazo abrazo, grande. cuídate mucho. Chao, chao, gracias.